Eh, Muy buenas tardes, de nuevo. Eh, Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez, soy el asesor virtual del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Me alegra mucho estar con ustedes esta tarde para compartir información sobre la unidad número 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Eh, Estoy, repito, muy contento de iniciar el módulo con ustedes, este nuevo módulo, y tengo una agenda que yo utilizo para estos casos que les voy a compartir en un momento. Listo, ahí va. Como dije, textos y visiones del mundo, módulo 4, 1, arte, expresión comunicativa. Es un módulo en el cual ustedes van a identificarse con la literatura, con los diferentes géneros literarios. Y si bien algunos de ustedes han tenido un acercamiento breve con la literatura, ya sea en escuelas anteriores o bien eh, a lo largo de su vida, no, no hay que tenerle miedo a la literatura, no hay que estar temeroso, simplemente hay que tener disposición para poder entender algunas de las expresiones y que con suerte algunas de ellas les gusten a ustedes, ¿no? Entonces, repito, mis horarios de atención ya los conocen, ya los tienen por ahí. Les puse un mensaje el día de ayer, de lunes, perdón, sobre esto. Y hay algunas cuestiones generales que me gustaría compartirles, más allá de explicaciones sobre las actividades. En primera instancia, eh, es muy importante que participen en el foro aprendiendo. Les da la posibilidad de expresar algunas dudas o bastantes dudas. Y a mí me gusta porque a pesar yo lo reviso todos los días y yo participo todos los días. Y me alegra ver que en algunos casos pues, están expresando su opinión, en algunos casos su conocimiento y en otros casos sus dudas. En esos tres ámbitos es muy importante para mí conocer las dudas que tienen y que ustedes se acostumbren a, digamos, ya llevan tres módulos previos, que ustedes se acostumbren a trabajar en la plataforma y a establecer un tiempo, una rutina de ejercicio, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que considérenlo, por favor, tanto las personas que están aquí en esta tarde, como aquellas personas que van a ver el video, no, que están ausentes el día de hoy por cualquiera de las razones que sean. Textos y visiones del mundo es, bueno, voy a compartirles, perdón, una parte esta es la agenda de la sesión de hoy. El propósito de la sesión uno, ¿cuál es? Voy a explicar de manera general contenidos, perdón por la redundancia, generales, la dinámica de trabajo y el puntaje extra que hay, es decir, el puntaje que se otorga de prepa en línea CEP. La actividad integradora uno voy a explicarla, cuestiones generales que no están en la plataforma explicadas, yo las voy a explicar, por eso es importante conectarse y si no te puedes conectar, pues ver el video. La actividad integradora número 2, eh, también la explicación de manera general, luego cuestiones sobre plagio, que es importante, luego algunos ejercicios y ejemplos relacionados con el punto 3, un resumen de la sesión, dudas de ustedes. Las dudas las pueden expresar en cualquier momento. Me pueden interrumpir, levantar la mano o simplemente escribir un mensaje. Y ahí yo detengo la explicación y puedo atender cualquier duda que ustedes tengan. Siéntanse en la confianza de expresar sus dudas y revisar con esto cuáles son las condiciones, o sea, qué los, apre- qué los, qué atañe a su duda y qué tiene que ver. Si no hay dudas, no hay preguntas que sean inútiles, todas las preguntas son importantes y a mí me alegra saberlas porque también, no solo porque ustedes salgan de la duda, sino porque a lo mejor es la misma duda que tienen otros compañeros. Entonces también consideremos eso, pero hagan la pregunta en el momento que ustedes quieran y necesiten. Lo máximo que les puedo decir es, permítanme un momento porque eso lo voy a explicar más adelante, pero pues si no tengo pensado explicarlo más adelante, lo voy a explicar ahí. Y si considero que es necesario, lo explico ahí y luego lo vuelvo a explicar más adelante, no hay problema. Y después lo que veríamos el próximo viernes en la sesión del viernes. Repito, si hay dudas, me pueden expresar en cualquier momento. Vamos a empezar con la dinámica de la clase. Es bien importante antes de empezar, bueno,
Voy a empezar un poco al revés. Ahí dice contenidos generales y dinámica de la clase. Voy a empezar con la dinámica de la clase. La dinámica de la clase es muy sencilla. Participas por medio de la voz o la escritura. Ahí me faltó poner por el chat. No hay ningún problema con el chat, no hay inconveniente de mi parte. También puedes sugerir lecturas, también puedes opinar, también puedes dar tu opinión, también puedes buscar en internet para prepararte para la clase. Y también vas a contestar el material o las preguntas que yo te haga a lo largo del módulo o de la sesión, como para empezar hoy, ¿no? Me gusta que participen, espero que participen y desafortunadamente, recuerden, o tengo que ser muy claro con esto, si solo asisten y no participan, aunque sea por escrito, no tienen derecho a los puntos extra, bueno, a los puntos que otorga Prepa en línea CEP. Me da mucha pena porque sé que a todos nos cuesta asistir y sacrificamos tiempo y hacemos un esfuerzo por estar acá, pero si no participan con las reglas de la sesión, no puedo otorgarles puntos extra. Recuerden que los puntos extra son al final de cada sesión, yo coloco, o de cada semana, mejor dicho, los puntos extra de las personas que asistieron y que llevaron a cabo las dinámicas de la clase. Repito, si asistes pero no participas, entonces no tendrás derecho a los puntos extra, a los puntos que otorga Prepa en línea CEP por lo que se llama participación activa. ¿Qué es la participación activa? Esto que están viendo en la pantalla. Entonces, si hay dudas, por favor avísenme. Bueno, voy a compartir esto, que es arte y expresión comunicativa. Es un resumen en realidad lo que voy a hacer yo. Es un resumen de lo que contiene la semana. Cada semana voy a hacer lo mismo, voy a explicar, incluso cada sesión, voy a explicar cuál es la dinámica de que ustedes tengan dudas o de cuáles son las claves de esa semana, qué es lo más importante de esa semana, para que ustedes puedan llevar a cabo las actividades integradoras que son lo más importante y participen en el foro, ¿no? Entonces, por favor, ahí viene, como verán, viene en color, no sé, amarillo o naranja, el foro aprendiendo. Les sugiero que participen todos los días, por lo menos una participación breve, no tienen que hacer gran cosa ni escribir demasiado, solo una participación breve. Todos los días yo estoy poniendo participaciones. Entonces, Valentín nos dice que tiene dudas sobre el espacio y tiempo de la obra. Pero por supuesto, Valentín, si las quieres hacer de una vez, voy a explicar eso del espacio y tiempo de la obra cuando hable de la actividad integradora número 1. Pero si quieres hacer tu pregunta de una vez, yo la retomo más tarde sin ningún inconveniente. O si te urge, lo hago de una vez, no hay ningún inconveniente. Mientras escribe Valentín su pregunta, yo les cuento que la semana 1 se trata de algo muy básico, pero que también al mismo tiempo es muy importante. Lo básico es que la semana 1 se preocupa por decirnos primero qué es la lectura, cuáles son los tipos de lectura que existen, y luego nos vincula con la literatura. No es lo mismo leer que literatura. Puedo leer cualquier cosa, cualquier anuncio, puedo leer mis redes sociales, y eso no necesariamente es literatura. Algunas sí, algunas no. Entonces hay ciertas características que debe tener un texto para ser literario. Eso es lo que nos enseña esta semana. Cómo es la lectura, cuáles son los tipos de lectura y cuál sería, digamos, la relación con la literatura. Y ahí explica qué es un texto literario, cuáles son sus características y sobre todo cómo analizar un texto literario. Todos sabemos más o menos qué es un texto literario. Lo que no sabemos siempre es cuáles son las características que tiene un texto literario. Entonces, me parece mejor, mucho más importante, que ustedes se familiaricen con esto. Repito, literatura es una cosa, lectura es otra y cómo se analiza la literatura es otra distinta. Entonces de eso va a tratar y como verán en los espacios que están en rojo, que se llama lenguaje literario y narrativa, la literatura se divide en tres géneros, lírico, sí, narrativo y dramático. Esos tres géneros están representados en la actividad integradora número 1, que tiene 3 textos, ustedes deben leerlos y contestar un cuadro, justamente sobre tiempo y espacio de la obra, lo que preguntaba Valentín. Así que eso es parte de lo que voy a explicar más adelante y está muy bien que lo vayan preguntando de una vez. Lo que tiene aquí, o uno de los elementos más importantes que tiene este módulo, no solo en la semana, sino el módulo en particular, es esto que se llama fondo y forma.
Fondo y forma es una forma de, bueno, es lo que debería analizarse en los textos literarios. Y aquí lo ponemos, aquí está, mire, aquí, fondo y forma. Es el material más importante que van a encontrar esta semana y también uno de los más importantes de todo el módulo. Entonces sugiero, esa es sugerencia, que lo lean, hagan algunos apuntes o notas al respecto y lo tengan muy presente porque lo van a seguir usando, no solo esta semana, sino en la semana 3 y yo creo que en la 4 y la siguiente semana también les van a ir preguntando cosas de fondo y forma. Entonces tienen que familiarizarse con él. Y aquí está, miren, fondo y forma, le tomé fotitos y los puse en la presentación. Dice, para hacer el análisis de un texto literario, es necesario saber a qué nos referimos con fondo y forma. El fondo de una obra se refiere a las ideas, pensamientos, emociones y problemas que el autor intenta comunicar. Los elementos que lo integran son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Esos elementos están explicados cada uno en la diapositiva que sigue, que también es parte de este material. Por el contrario, la forma se refiere a la manera en que está escrita la obra, así como su división o estructura. Es más o menos lo más superficial. Las preguntas clave para determinar la forma son cómo está escrita, en verso o en prosa. Si está en verso como una canción o un poema, está en verso. Si son renglones completos, está en prosa. Y cómo se proyectan las ideas. ¿A través de qué? De versos, de rima, de lenguaje complicado, etc. Ustedes me tendrán que contestar eso. Y el fondo se analiza desde estos puntos de vista. Aquí dice, los elementos que integran el fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Aquí están explicados. Argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Voy a revisar cada uno, lo voy a leer y después si hay alguna cuestión me lo preguntan. El argumento es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? El argumento tiene que ser en orden cronológico, es decir, conforme fueron sucediendo las acciones. Eh, es decir, si pasa primero el personaje central, despierta, se levanta, desayuna, va a la escuela, regresa, etc. Eso es el argumento. No es necesariamente un resumen, no es lo mismo. Aquí se trata de que el argumento es una cuestión de temporal, es decir, contar lo que pasó primero, lo que pasó después, ustedes ordenarlo y contarlo a través de un texto. Ese es el argumento. El tema es la idea principal. Y para encontrarla dice cuál es la idea central. El tema tendrá que ser, perdón, tendrá que ser cosas como los celos, la mentira, el amor, el desamor, etcétera. El tema es muy cortito y se presenta en una o dos palabras, no más. Es muy extraño que encontraran el tema, la relación con la familia, la amistad, los viajes, no sé. Hay muchos temas en la literatura. Luego la acción, que son diferentes, que suceden en una obra. Y la acción se constituye en tres cosas: exposición, nudo y desenlace. Exposición del principio, nudo es el momento en que sucede lo más importante del texto y el desenlace es cómo termina. Básicamente son esos tres, esa es la acción. Lo que sucede es que a veces en su actividad integradora número uno, ustedes ponen acción y piensan que son lo que sucede y no necesariamente tienen que poner exposición, nudo y desenlace. Cuando pongan acción tienen que poner esas tres cosas. Luego el tiempo es la duración que se presentan los hechos por ser objetivos o cronológico. Ahí lo dice, horas, días, semanas, etc. Subjetivo o psicológico es el tiempo que transcurre en la mente de un personaje. Solo así se divide, objetivo y subjetivo, nada más. Entonces ustedes me tienen que decir el tiempo y esto no tiene que ver necesariamente con el tiempo verbal, si está en pasado, en presente y el futuro. No, me tienen que decir si es objetivo o subjetivo. Si me ponen presente, pasado, futuro, se nota que no leyeron esta información y por lo tanto sus respuestas estarían incorrectas. El espacio es el lugar o lugares donde se lleva a cabo la acción. Por ejemplo, a lo mejor es algo cercano a lo que va a preguntar Valentín. Eh, el espacio, en el caso, hay un poema. El espacio, pues no hay un espacio físico. Ahí no habría un espacio o no habría uno expresado, ¿no? Entonces, no. En los otros dos es mucho más fácil saberlo. Un castillo, una ciudad, etcétera. Pero en el primero, que es un poema, no hay una manera sencilla de decir cuál es espacio, porque no existe técnicamente, porque no nos dice dónde es. Eh,
Lo van a obtener donde dice dónde se desarrolla la historia, la obra. Ahí, así lo van a obtener. Y finalmente los personajes son seres creados por el escritor que se caracterizan por tener particularidades físicas, psicológicas, sentimentales o emocionales. Su importancia se define a partir de su relación con otros personajes. Por ejemplo, el principal, secundario o ambiental. Principal es el que lleva a cabo siempre las acciones, secundario es el que le ayuda y ambiental es uno que no aparece mucho, pero que aparece muy poquito. No le ayuda al principal, pero le pues, da ambientación, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues esos son más bien eh, como los principales elementos. Yo insisto mucho en que esto no se les olvide, porque si se les olvida no van a aplicarlo, ni en la actividad uno ni en la 2 ni en la 3 ni en el proyecto integrador. Entonces es súper importante, me atrevería a decir que es el material más importante de todo el módulo. Por eso hago énfasis en él y por eso me detengo un poquito en él. Ahorita vamos a trabajar sobre eso y en las siguientes sesiones también vamos a trabajar como eso. Recuerden, como actividad que tiene consecuencias positivas para ustedes, es participar en el foro aprendiendo todos los días. Yo los de todos los días y me gusta responderles y también me gusta leer sus opiniones en particular. Entonces, no lo olviden, por favor. Ahora sí, de las actividades integradoras, antes de pasar a la actividad integradora número uno, antes de tocar esa, me gustaría hacerles algunas sugerencias, por favor, sobre las actividades generales, las actividades integradoras. La primera es, sigue las instrucciones de la plataforma, eso es importante. Eh, la- Trata de seguirlas al pie de la letra, las actividades de la plataforma, pero también sigue las instrucciones que yo te estoy dando. Es decir, esto que acaban de escuchar sobre fondo y forma no está no está en el documento de la plataforma. Si no leen, si no ven este video o no asisten a la sesión, pues no se van a enterar. Por lo tanto, van a hacer cosas que no se les solicitaron. Tengan mucho cuidado en ese aspecto porque si desde el principio empezamos a perder calificación, después ya es un poco más complicado recuperarla. Luego, cuida la ortografía, revisa la ortografía. El día de ayer, perdón, el día lunes, en el foro aprendiendo les puse un recurso que se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, estoy tratando, pero es sobre ortografía. Ustedes copian y pegan su texto ahí y automáticamente les corrige la ortografía y les dice dónde están sus errores, cosa que me parece indispensable y muy importante. Luego coloca bibliografía, o sea, fuentes de consulta o fuentes de referencia, como quieras llamarle. También coloca citas y también coloca paráfrasis. Esos son lo que yo les recomiendo si no quieren comenzar con la pérdida de puntos. Yo les doy generalmente la primera semana, que es esta semana, para, para acomodarse. Acepto algunos errores, que no pongan referencias, pero después de esta semana ya soy bastante severo con las actividades de la semana 2. En realidad también lo soy en estas, estoy cuidando mucho el plagio y se nos pide, se nos enfatiza mucho que revisemos todo el plagio, ¿no? Entonces, por favor, no lo hagan, el plagio no es positivo. Y bueno, ahora sí, actividad integradora uno. Ahorita voy a abrir el documento que les va a servir para responder y cómo lo tienen que responder. Eso es lo que voy a explicar en un momento. Se llama Analizar textos literarios. Y... A ver, perdón. Ya. Es que lo estoy abriendo. Y tienen que verlo vacío para que puedan saber más o menos qué contestar. Les decía que estas son algunas recomendaciones en particular. Bueno, estas son algunas recomendaciones generales, estas que están viendo ahora en la pantalla, y estas son unas recomendaciones particulares, es decir, que solo se darán en la actividad integradora uno. Tengan cuidado con el autor. En la primera pregunta les dicen quién es el autor. No es suficiente con que pongan el nombre. De hecho, es un poco obvio que el nombre está arriba. Entonces, no es suficiente. Lo que tienen que hacer es poner una pequeña biografía con citas y paráfrasis sobre el autor en cuestión. Sor Juana, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón son los tres autores de esta semana que tienen que leer. Tengan mucho que la segunda recomendación, a lo cual le pongan un ojito, es eh, revisen el argumento, el tema, la acción y los personajes. Revisen el material que se llama Fondo y Forma, del cual acabo de hablar. Es muy importante para poder
responderlo. Y la pregunta que había hecho Valentín del tiempo y el espacio se relaciona directamente con la revisión de fondo y forma. Y ya expliqué ambas, pero si hay dudas yo puedo resolverlas también. Después, uso de referencias. Es obligatorio el uso de referencias. Si no hay referencias no pueden aspirar a una calificación mayor a 7. Y si hacen plagio, cuidado porque se pueden cancelar y colocar 0, ante lo cual no se puede volver a entregar. Entonces, por favor, revisen eso. También recuerden que una calificación menor de 6, si no es plagio, se puede volver a entregar, pero si no, no se puede. Es decir, si sacas 8 o 8.5, 9 o 9.5, perdón, ya no puedes volver a entregar. Para sacar 10 es suficiente con lo que tenías ahí. Así que bueno, esas son lo que yo les recomiendo, que pongan muchísima atención en la actividad integradora 1. Ahora sí, voy a abrir el documento. A ver. Ahí va. Voy a decirles uno a uno cómo se responden estos. ¿Ok? Leemos las instrucciones y luego vemos uno a uno. Dice, lee los siguientes, esa es la instrucción, lee los siguientes textos. Ya viene el nombre de los textos, de los 3 textos. Dice, recuerda que puedes usar las técnicas de lectura que has trabajado desde el módulo 2 y también hay unas técnicas en el módulo 4, o sea, ahorita. Para acceder, haz clic derecho, bueno, eso, ábrelo. Completa el siguiente cuadro, comparativo con los elementos que logres identificar en cada una de las obras. Es posible que algunos de los elementos no se cumplan en todos los textos. Si es el caso, justifica tu respuesta. No se vale dejarlo vacío. Es muy importante. A ver, ahora sí. Nubia dice, hola, buenas tardes, Nubia, gracias por estar acá. En lo que no estuviste o en la parte que te perdiste, expliqué contenidos generales del módulo, la forma de trabajo y ahorita estábamos revisando la actividad integradora número 1, que es esta que está proyectándose en la pantalla. Si tienes alguna duda, la puedes hacer en cualquier momento activando el micrófono o escribiendo en el chat. Para tener derecho a la participación a los puntos que otorga Prepa en línea C por las sesiones, es necesario que participes de alguna manera, aportando ejemplos, aportando dudas o respondiendo a mis preguntas o a las dinámicas que les plantearé durante por toda esta hora. Bueno, ya casi media hora. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer en cualquier momento. Dice aquí, la primera, ¿quién es el autor? Ahí. ¿Quién es el autor? Pues aquí vamos a responder Sor Juana. Aquí vamos a responder Rubén Darío. No voy a hacer esto con todo, si no voy a tardar años. Y aquí Juan Ruiz de Alarcón. Ahí están, ya llené eso. Ahora, necesito que ustedes, por favor, busquen una biografía de Sor Juana y me pongan los datos. Nació el 24 de septiembre, 25 de septiembre de 1615. Es un ejemplo, yo no me sé la biografía de Sor Juana. Y me ponen 2 o 3 renglones. Y luego con Rubén Darío hacen lo mismo y con Juan Ruiz de Alarcón lo mismo. Una vez que terminen de eso, por favor, si están copiando y pegando de una página, le tienen que poner comillas. Obligatorio. Y tienen que poner unos paréntesis. En los paréntesis va a estar, no sé, por ejemplo, yo lo saqué de un portal de la UNAM, le voy a poner el año 2013 y le voy a poner la palabra en línea. Listo. Esto que está aquí es los datos de donde yo obtuve esa información. Si no lo ponen, están cometiendo plagio. Debo ser muy claro. Si no ponen esos paréntesis que están ahí, están cometiendo plagio. Y hay niveles de plagio que los pueden afectar muchísimo y la mayor consecuencia es un 0. Tienen que hacer eso cada vez que tomen ideas de otros lados. Si son ideas propias, no tienen que hacerlo. Pero prefiero que citen constantemente a que no hagan nada y después resulte que ustedes me dicen, porque ya me ha pasado, me pasa casi en cada generación, que no tenían la intención de copiar, pero eso yo no lo puedo determinar. Yo no puedo saber si quisiste plagiar o no. Para mí hay plagio o no hay plagio. Punto. No necesito más explicaciones, no las requiero. Por lo tanto, si copias de
Buenas Tareas, etcétera, etcétera, de las plataformas que ya conozco y ustedes conocen, estarás cometiendo plagio. ¿Sí? No copies de esas plataformas. Haz tu trabajo, es parte de tu compromiso con la escuela. Entonces ahí ya ponen una pequeña biografía. En el caso de Darío ponen otra y en Juan Ruiz Alarcón ponen otra. Por favor, no tienen que poner un link, no tienen que poner absolutamente nada. Ahorita les voy a explicar un poco más sobre eso. Con que pongan el UNAM o bien el nombre del autor, no sé, Gutiérrez 2013 en línea. Listo. Nada más, si no tiene autor, le ponen CEP o UNAM o Instituto Politécnico Nacional, yo qué sé. Entonces es importante que hagan esto. Es el primer paso para establecer una rutina y que ustedes se acostumbren a colocar fuentes de consulta. Ese es el primero. Nubia tiene una pregunta, dice, en caso de buscar biografía y claramente se va a escribir lo que estás investigando, se tiene que citar de esa manera. Así es, Nubia. Lo voy a poner ahorita con un ejemplo, que ustedes van a hacer un ejercicio, lo voy a poner, pero de momento sí es así. Yo ahorita te explico como con mayor amplitud a través de un video y a través de algunos ejemplos. Entonces, bueno, luego, ¿a qué género pertenece? Me ponen el género. No inventen, no hay comedia romántica, no hay thriller, solo hay 3 géneros. Así que si no están uno de los 3 géneros, va a estar mal su respuesta. Aquí no tienen que poner cita. Luego, contexto sociohistórico y cultural de la obra. Van a poner, en Google van a poner, ¿cuándo se escribió El Rey Burgués? Y me ponen, perdón, ¿en qué época está ambientado El Rey Burgués? Una cosa es el contexto de la obra y otra cosa es el contexto del autor. Aquí en el contexto del autor no me ponen biografía, no es una biografía. Aquí lo que tienen que poner son datos sobre la escritura del autor. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus temas favoritos? Etcétera. Y en el contexto sociohistórico, ¿qué estaba pasando en el mundo cuando escribió la obra? ¿Sí? En los 3 casos tienen que volver a citar. Comillas, ponen todo lo que ustedes necesitan, como Darío vivió en París, que estaba en guerra, ¿no? Listo. Cierran paréntesis porque es una cita. Ponen paréntesis, cierran comillas. Ponen paréntesis y ponen una 2012 en línea. Sí, estos datos de UNAM en línea tienen que buscarlos en la página. Sí, entonces, igual aquí en el contexto, luego aquí también, contexto, tienen que estar citados. Este que se llama, que es el autor, le voy a poner un asterisco. Tiene que llevar citas. Este también. Este también. Esos 3 de momento. La intención del autor es completamente libre. El argumento, por favor, es cronológico, es decir, qué pasó primero, qué siguió y qué pasó al final. Me tienen que contar así el argumento. El tema es una palabra. La acción debe contener lo que vimos acá. Ahorita les digo exactamente qué, para no errar. Exposición, nudo y desenlace. Aquí donde están, tienen que poner cuál es la exposición, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. ¿Sí? En acción. Si no está esto, está mal su respuesta. Así de sencillo, porque quiere decir que no leyeron el material que se llama fondo y forma. Tiempo de la obra. Ahora sí que preguntaba por ahí Valentín. Tiempo de la obra subjetivo, objetivo, no hay más. Listo. Va a preguntar, a ver, tengo una pregunta. Valentín, ¿se puede contestar con las propias palabras referente a lo que entendimos de los textos? Por supuesto. Solo que en el caso de los que marqué con asterisco, Valentín, ahí sí tienes que poner la cita. En los otros puedes explicarme con tus palabras sin ningún inconveniente. Pero en los que yo te pido con asterisco, sí tienes que poner cita. Es muy importante. ¿Ok? Espero haberme explicado y si no, avísame. El espacio, ¿dónde se desarrolla la historia? ¿Dónde se desarrolla la historia? Listo. ¿Ok? Y luego, ¿cuáles son los personajes? Me tienen que poner cuáles son los personajes y cuál es su importancia en la obra. Nada más.
Entonces, como verán, solo uno, 2 y 3. Hasta ahora hay 3 preguntas que tienen que ser citadas. Las demás las pueden contestar con los que ustedes piensen. Y luego aquí, ¿cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra? Me lo explican. Respeten 10 a 12 líneas. Si no, vamos a bajar puntos. Si no son 10 a 12 líneas, por favor. Luego redacta un comentario breve, no más de 15, en que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje en cada autor. Lo ponen acá. Y luego, última pregunta. En 1 o 2 párrafos, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Toma en cuenta la época. ¿Listo? Y luego aquí me van a poner referencias o, lo que es lo mismo, fuentes de consulta. Y por lo menos, a ver, debe haber 5 fuentes de consulta. Y su participación va la primera participación para anotarlos en mi lista. Aquí tengo mi lista que todos los viernes reviso y veo, les doy los puntos de la sesión. Me va a decir cuáles son esos 5 referencias que tienen que estar al final de su actividad integradora 3. Los leo o los escucho. La primera participación. Piensen un poquito. ¿Cuáles son las fuentes de referencia que van a usar, Valentín? ¿Cuáles son? Tienen que aparecer 5 fuentes de consulta. O sea, ¿qué leíste para contestar esa actividad? ¿Nadie? Pero ¿cuáles son, Nubia? Son esos, pero necesito que me los enlisten, que me los numeren, por favor. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Tienen eh, las referencias de los asteriscos. Perfecto. Ahí son 2. Contexto del autor y contexto de la obra y biografía. Ahí van 3, perdón. Entonces son 6 los que tienen que estar, perdónenme. O más incluso. Pero son donde busqué contexto del autor, contexto de la obra y la biografía. Ahí van 3. Necesito los otros 3, por favor. ¿Cómo se llaman? Con nombre. ¿Nadie? Si no, no puedo validar sus participaciones. Necesito un poco de esfuerzo de su parte. Búsquenlo. De hecho, lo acabo de pasar, de hecho. Jessica, autor y biografía. No te entiendo, Jessica. O sea, la pregunta es, ¿qué consultaste para poder contestar la actividad integradora? Nubia dice, el rey burgués, el que ingrato me deja busco amante y la verdad sospechosa. Perfecto, esos son los 3. Los 3 de hecho que están viéndose en la pantalla. Esos 3 deben aparecer referenciados acá. Y luego hay otros 3 o más, seguramente serán más, que deben aparecer, que son los del asterisco. Entonces deben aparecer por lo menos 6. Por lo menos 6 referencias. Exacto, Nubia. Te anoto inmediatamente. Nubia Herrera. Listo. Ya tienes la primera participación y eso por supuesto cuenta para cada sesión. Los demás va a haber por supuesto otras más, pero generalmente les hago este tipo de preguntas. Entonces, Jessica, no, esas son las partes del texto, eso no es lo que leíste para contestar la actividad integradora. Lo que yo necesito es qué materiales le vas a leer para contestar la actividad integradora. Esa era la pregunta, Jessica. ¿Más dudas o preguntas sobre la actividad integradora número 1 para pasarme a la 2?
y luego al ejercicio que tengo planeado con ustedes. Parece que no. Permítame porque estoy abriéndolo. Listo. Me paso a la 2, no sin antes hacerles algunas recomendaciones. Dice, actividad integradora 2. Recomendaciones. Hazlo tú mismo, no plagies ni copies. Coloca citas y paráfrasis. Ahorita vamos a ver cómo se colocan las citas y paráfrasis y no copies. Eso es muy importante. Ahora va. El texto de la actividad 2 se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Lo voy a compartir. Ahí va. Y dice, lee el cuento que se llama La canción de oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23 y responde las preguntas. Tienen que responder las preguntas. Recuerden, por favor, aquí nada más. Ahora contesto la duda que tienen. A ver, vamos a ver la duda primero antes de empezar. Hasta ahora no sabía que tenía que citar, sin embargo ya casi tenía lista mi tarea. Ahora sé que me falta. De nada, novia. Yo sugiero que siempre se esperen hasta la sesión para ese tipo de cosas, para después poder hacer la tarea correctamente. Está muy bien eso, novia, que te hayas esperado. Actividad 2. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. 3 a 5 renglones obligatorios. Si es menos de 5, 3 a 5 les voy a bajar puntos. ¿Por qué 3 a 5? Porque es suficiente. Ustedes recuerden que ya están en un nivel medio superior en el cual tienen que justificar sus respuestas. No solamente decir sí o no. Eso se quedó en la secundaria. Aquí tienen que mostrar un nivel diferente y mejor. Un poquito más alto. ¿Identificas alguna problemática de la vida real? Justifica tu respuesta. De la misma manera que la anterior, 3 o 5 renglones. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? Lo mismo, 3 a 5 renglones. ¿Consideras que el autor utiliza el lenguaje? Lo mismo, 3 a 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje es una forma? 3 a 5 renglones. Y luego aquí, que es la parte más complicada. Hasta ahorita recuerden, no les he pedido citar nada. Lee con atención el que se llama El perro y el cocodrilo. Luego realiza lo que se te pide. Redacta con tus propias palabras la trama del texto. Para saber qué es trama, tengo que consultar aquí fondo y forma. La trama es la relación que existe en los personajes. No es un resumen, solamente es hablar de los personajes, cómo se relaciona uno con otro, pero no es un resumen. No tengo que explicar nada, ni principio, medio y fin, solo explicar es un niño con una niña que van al parque. Nada más necesito eso. Dice 5 y 10 líneas. Y luego redáctalo entre 5 y 10 líneas retomando elementos de la narrativa. Para saber cuáles son los elementos de narrativa, tengo que consultar mis materiales de prepa en línea CEP. En especial uno que se llama lenguaje denotativo y connotativo. Ese les va a ayudar en este inciso B. ¿Dudas hasta acá? Acuérdense, sigan las reglas, sigan los lineamientos y coloquen referencias donde yo les pida. Luego, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Tienen que hacer el análisis. ¿Sí? Recuerden que el fondo es tema. Ay, permítanme, déjenme hacerlo más grande. Ya. Recuerden que es tema, es acción, es tiempo, es espacio, etcétera. Tienen que poner todos esos en los textos que redactaron. Sobre todo en el segundo, cuál es el fondo y cuál es la forma. ¿Ok? Tienen que ponerlo de manera detallada para que yo pueda considerar una calificación alta. ¿Qué lenguaje te gustó más utilizar y por qué? ¿Qué tipo de lenguaje? 3 a 5 renglones. ¿Sí? Ya que terminan, referencias. Y aquí me tienen que poner por lo menos 2. Participación para el que me diga cuáles son esos 2, por favor. A ver. Valentín dice la canción de oro. Perfecto.
y El perro y el cocodrilo. Esas son los que tienen que citar, Valentín. Muy bien, Valentín Gómez. Perfecto, Valentín, ya tienes una participación por el día de hoy. Sigo. Nubia, la canción de oro y el perro cocodrilo. Te ganó Valentín, aprecio tu participación, la considero, pero se la voy a dar a él. Pero bueno, también tú tienes participación por haberlo también escrito. Y Jessica dice la canción de oro y el perro y el cocodrilo. Considero esto que están participando. Jessica Marín. Eh, listo. Básicamente esa es la actividad integradora 2. Perfecto, novia, no hay problema. Si tienes que preguntar, preguntas y si eso es lo importante, aprender y tratar de estar lo más correcto posible. Esa es la actividad integradora 2. Como verán es facilísimo si tengo en consideración las citas. ¿Dudas, por favor? Vamos a poner un video rapidísimo sobre el plagio. Dura 2 minutos. Póngale mucha atención, por favor, porque aquí viene lo de citar y paráfrasis. Con eso vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Me van a dar su opinión, más bien, me van a decir sobre qué trató el video. Me lo van a escribir, por favor, en el chat. Eso es participación también. Ahí va. Permítanme, voy a presentar de nuevo. Ahí está. Ahora sí, cuéntenme, ¿de qué trató el video? Los leo. Nubia, sí, sí, van de 3 a 5 renglones también, Nubia. Perdón, creo que eso no lo expliqué, pero sí, igualito. Jessica dice, es la práctica de otros trabajos que los tomas como propios porque lo importante es citar las referencias. Muy bien. Del plagio. Perfecto, Nubia y Jessica. Y Valentín, si puedes escribir. Perfecto.
Lo que vamos a hacer para la parte final de la sesión es una parte de reconocimiento. Les voy a poner 2 ejercicios y ustedes me van a decir cómo se le llama a esos ejercicios de acuerdo al video que vieron. Espero que esté claro. ¿Cómo se llama esto? De acuerdo al video, de acuerdo con el video. ¿Nadie? De acuerdo con el video, repito, ¿cómo se llama esto? Valentín dice: es importante citar adecuadamente las fuentes y dar crédito a los autores originales. Muy bien, Valentín, perfecto. Nubia Graciela, referencia. No, no se llama referencia. Vean lo que está en amarillo. Hay 2 formas de citar. Una se llama de una forma, otra se llama de otra forma. Cita larga, sí, sí. Ok, Valentín. Se llama cita textual. No, Nubia, parafrasear no es. ¿Por qué no es? Porque la paráfrasis no lleva comillas. Eso que está en amarillo son las comillas. Eso es. Si tiene esas, no es paráfrasis. Si no las tiene, sí es paráfrasis. Como este ejemplo. Este ejemplo es con las palabras de la persona que lo hizo, tiene las referencias y no tiene comillas. ¿Ok? Espero que haya quedado clara la diferencia. Lo que están viendo ahora en pantalla es cita textual. Y esto que está aquí, ahora, es paráfrasis. Por favor, aprecien las diferencias. Aquí hay diferencias. Es más largo, tiene comillas y tiene sus paréntesis. Este no es largo, no tiene comillas, pero sigue teniendo los paréntesis. Es muy importante, repito, que lo coloquen. Sí, ahora, esa es la referencia, de donde así se colocan las referencias, o deberían colocarse las referencias al final de cada texto. Sí, repito, así se colocan las referencias, o así deberían colocarse las referencias al final de cada texto. Vean el formato: autor, año entre paréntesis, entre comillas, cómo se llama el artículo, luego cómo se llama la plataforma, la fecha de consulta y después el link o dirección completa. Si ustedes me ponen solo el link, está mal, porque no quiero solo el link, esa no es referencia, eso es flojera o desconocimiento. Ustedes pueden verlo aquí, pueden verlo con su tutor y pueden verlo en el manual de citación. Hay un montón de opciones para eso. Si solo ponen el link, yo considero que les dio flojera y entonces eso tiene una consecuencia. Por favor, dudas o preguntas. Sobre todo de la parte final, que es esta. Esto, las referencias a veces no las ponen bien. Al principio es normal equivocarnos, pero después ya no. ¿Dudas, por favor, sobre esto? No te preocupes, Valentín, si no viene, no lo pongas, no es mayor problema, pero el resto me parece que sí viene. Hay formatos y hay usos. Con que tú uses el mismo de manera consistente, no hay problema. ¿Quién más? Recuerden que lo que estamos citando es el sistema APA. La Asociación de Psicología Americana. Eso es lo que estamos usando y es de lo que está hecho el manual. Entonces, por favor, véanlo. Este es un resumen de la sesión de hoy. Ahora lo leo en voz alta. Preguntas también para ustedes. ¿Cómo deben presentarse las actividades integradoras? Sí, con referencias, citas y paráfrasis. ¿Cuáles son los tipos de puntos extra y cuáles son sus criterios? Contestar lo que yo les pregunte y proponer cosas o hacer preguntas o consultas o expresar opiniones. Y 3, ¿qué material es la clave para esta semana 1? Ahí sí me tienen que contestar. ¿Cuál es el que he mencionado mucho y que ustedes saben que es importante? ¿Cómo se llama? A ver si alguien se acuerda. Fondo y forma. Gracias, Valentín. Esa sí es una participación. Listo. Aquí está mi lista con las participaciones de cada uno de ustedes, la cantidad, y eso está en función del puntaje que obtendrán.
Por favor, ¿alguna duda más sobre la pregunta? Porque ya estamos cerrando la sesión de hoy. Gracias, Jessica, por la respuesta. Fondo y forma. Muy bien. Ahora, no hay dudas. Igual pueden seguir expresando dudas el viernes, ¿eh? No hay ningún problema. Pueden hacerlo el viernes todavía. ¿Qué es lo que vamos a ver el viernes? Vamos a ver unos ejercicios y muchas de las cosas que vimos hoy también las vamos a ver el viernes, pero les sugiero que tengan sus dudas presentes. Entonces, sería mucho más importante para mí que tuvieran dudas específicas y ustedes preguntaran, que adelantaran un poquito si pueden los contenidos y que ya después de eso pregunten. ¿Ok? Muchas gracias. A ver, Valentín pregunta, ¿del contexto sociocultural lo debemos de buscar información para poder citar? Sí, la respuesta es sí. Tienes que buscarlo en internet. Por eso son tres, Valentín, son tres referencias distintas. Son seis en total. Tres de las preguntas que les puse asterisco y tres del autor. Perdón, de los textos que van a leer. Entonces sí, sí tienen que buscarlos. Ustedes deciden dónde buscar. ¿Ok? De nada. Mm, Si no tienen preguntas, les agradezco muchísimo haber... Nubia pregunta, ¿esa sesión se queda grabada? Sí, por supuesto. Ahorita la voy a subir por las cuestiones de velocidad de internet y porque es muy pesado el archivo. A veces no lo alcanza a subir hoy, pero mañana alrededor de las 8 de la mañana ya estará presente y ya les habré enviado el link a cada uno de ustedes con la dirección de YouTube donde está la grabación. ¿Ok? Muchas gracias por haber estado esta tarde-noche. Les agradezco profundamente haber estado acá porque sé que es difícil y agradezco también su disposición. Muchas gracias y nos estamos viendo el viernes. Que les vaya muy bien y si tienen dudas o preguntas, perdón, antes de que se olvide, escriban en el chat de la plataforma. Que tengan muy buena tarde-noche, que descansen y nos vemos el viernes.